lo mundano del hombre. Este podcast es un refugio en medio del ruido, un espacio donde detenernos, respirar y mirar hacia adentro. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino preguntas que nos ayuden a comprender y a caminar con un poco más de claridad. En los episodios anteriores hablábamos del tiempo y la presencia, del cansancio de vivir, de la fragilidad, de la dualidad entre la luz y la sombra. Hoy vamos a dar un paso más. Quizás sea uno de los más difíciles. Vamos a hablar de la herida del humano, de lo mundano del hombre. El caminante siente el peso de la humanidad. Se pregunta cómo, si estamos hechos de luz, podemos usarla para destruir en lugar de alumbrar. Le duele la avaricia, la envidia, la codicia, la violencia, la injusticia. Ese lado oscuro del ser humano que parece tan contradictorio con la chispa divina que llevamos dentro. Y entonces aparece la voz de Silas, que nos recuerda que el don de la conciencia es también un riesgo. No asegura la virtud, solo ofrece la posibilidad de elegir. El libre albedrío puede ser camino de luz o de sombra, y esa es precisamente nuestra carga y nuestra oportunidad. En este episodio vamos a escuchar al caminante debatirse con esas preguntas y a Silas respondiendo con la claridad de quien no juzga, pero enseña a ver. Reflexionaremos sobre la injusticia, sobre el mal que nace del ego, sobre el deseo y la envidia, y sobre lo que realmente significa la virtud. Porque quizá la clave no esté en negar nuestra herida, sino en mirarla de frente, sin convertirla en condena. Quizá el verdadero valor consista en seguir caminando aun con la herida abierta, sosteniendo, aunque sea, una pequeña luz. Siéntate, respira hondo y acompáñame. Hoy nos adentramos en la herida del humano. El caminante del bosque dejó el claro tras de sí. El sendero se estrechaba y la luz era escasa. El ambiente húmedo y fresco lo envolvía y una brisa sobre la nuca erizó su piel. Aun entendiendo lo que Silas le había explicado en su última conversación, le costaba procesar lo mundano del hombre. Porque, a diferencia de los animales, de las plantas o de cualquier otro ser vivo, el ser humano, consciente de sí mismo, en un plano superior, estaba marcado por la avaricia, la envidia, la ansia de poder. El caminante sentía que en la humanidad abundaba el hedonismo como piedra angular y que la mezquindad, en muchos casos, era incluso premiada. Sintió entonces que lo que pesaba en sus pasos no era eso, sino el dolor de la humanidad. No solo la suya, sino la de todos. Le dolía la ceguera colectiva, el ego, la avidez con que el hombre devora todo cuanto toca. Silas, ¿por qué, si estamos hechos de la misma luz, la usamos para quemar en lugar de alumbrar? Aquí el caminante toca una herida que todos sentimos alguna vez, la contradicción del ser humano. Si somos capaces de amar, de crear belleza, de ser generosos, ¿cómo es posible que también seamos capaces de destruir, de odiar, de arrasar sin medida? El dolor del caminante no es solo suyo, es el de cualquiera que mira el mundo con sensibilidad. La injusticia, la violencia, la codicia, nos abruman porque sentimos que contradicen lo más profundo de nuestra naturaleza. La puerta de Silas comienza con una metáfora clara. El fuego que alumbra también puede arrasar. El don de la conciencia no trae garantía de virtud, trae solo potencial.
Y aquí aparece la palabra clave, libre albedrío. La libertad es el mayor riesgo, pero también la mayor oportunidad. Podemos elegir construir o destruir, alumbrar o quemar, y esa posibilidad es lo que hace que cada acto tenga peso, que cada decisión importe. Quizá lo que este fragmento nos recuerda es que no podemos esperar que la humanidad en bloque sea perfecta, pero sí podemos decidir qué hacer con nuestra pequeña chispa, que incluso una sola luz encendida puede alumbrar a otros. Y al final, eso es lo único que está en nuestras manos, elegir a cada paso. Hacemos con la luz lo que llevamos dentro. El caminante se detuvo. Las ramas parecían apretarse sobre el sendero, como si la espesura respondiera al peso de sus pensamientos. Sigo sin poder aceptar tanto sufrimiento sin medida, sin pausa. Historias de vidas desgarradas desde el nacimiento, niños que no llegan a ser, mujeres rotas por manos que juraron amarlas, hombres arrastrados por la codicia de otros. Entiendo la fatalidad, Silas, un rayo, un temblor, una ola que arrasa la costa, pero no puedo entender al que hace daño conscientemente por un deseo, por oro, por hambre de poder. No puedo entender la injusticia de este mundo. Reyes y siervos, imperios y miserias. ¿Para qué tanta diferencia? ¿Cómo puede coexistir lo divino con tanto dolor provocado? El viento se alzó como un suspiro hondo, y Silas habló desde el interior de las hojas. Lo que llamas mundo no es obra del absoluto, es creación del hombre. ¿Y acaso el hombre no nace del absoluto?, preguntó el caminante. Sí, como una chispa nace del fuego, pero la chispa, al volar, tiene su propio curso. El alma encarnada olvida, y en ese olvido se construyen sistemas, jerarquías, opresiones. Las estructuras del mundo no son divinas, son el reflejo de mentes fragmentadas, separadas de su fuente. El mal estructural no es prueba de que Dios no exista, es prueba de que el hombre se ha alejado de su verdadera naturaleza. El caminante aquí se enfrenta a la herida más difícil de aceptar, la injusticia humana. No se trata de catástrofes naturales, de lo inevitable, sino del dolor provocado por unas manos contra otras, de guerras, abusos, desigualdades. Silas responde con una distinción clave. El mundo que conocemos, con sus sistemas de poder, sus jerarquías, sus miserias, no es obra del absoluto, es creación humana. Nacemos de lo divino, sí, pero encarnados en un plano donde olvidamos nuestro origen. Y desde ese olvido hemos construido estructuras que no reflejan la luz, sino nuestras sombras colectivas. Puede sonar duro, pero también libera una responsabilidad. No es Dios quien levanta imperios ni dicta opresiones, somos nosotros, y por tanto, también nosotros podemos recordar, elegir distinto, encender luces en medio de las sombras. El libre albedrío es un riesgo, dice Silas, pero es también lo que hace que cada acto de compasión sea auténtico. Si el bien estuviera impuesto, no sería virtud, sería simple mecanismo. La enseñanza práctica aquí es no confundir lo absoluto con lo que los hombres construimos desde el ego. Las injusticias son reales, duelen, hieren, pero son fruto de elecciones humanas. Y eso significa que aunque no podamos cambiar todo el sistema, cada decisión personal cuenta. El mundo se aleja de la luz,
pero cada chispa que la enciende, cada gesto de compasión, tiene poder para recordar a otros el camino de regreso. El caminante bajó la vista hacia sus manos, marcadas por el tiempo y el dolor. Me cuesta aceptarlo, Silas. No recuerdo mi nombre, pero sé que también yo he sentido envidia. He deseado lo que no tenía: riqueza, belleza, ser escuchado, ser admirado. ¿Por qué no fui rey? ¿Por qué nací plebeyo, caminando siempre en los márgenes? El viento no respondió de inmediato. Fue el silencio el que lo envolvió primero. Entonces, la voz de Silas emergió de la tierra. Porque el deseo no te hace impuro, te hace humano. Incluso los que han despertado han deseado. Buda anheló la paz tras ver el sufrimiento. Cristo sintió angustia en el huerto. Moisés dudó frente a la zarza. No estás solo en eso. Lo que cambia el alma no es lo que desea, sino cómo lo mira. El problema no es querer más, es creer que vales menos por no tenerlo. No luches contra esos pensamientos. Abrázalos como abrazarías a un niño asustado. Míralos con ternura, no con vergüenza. El verdadero crecimiento no viene de negar tu sombra, sino de acompañarla. El hombre que acepta su oscuridad es el único que puede portar luz sin ser devorado por ella. Este diálogo toca una verdad incómoda. Todos deseamos, todos hemos sentido envidia, ansias de reconocimiento, anhelos de más, y solemos castigarnos por ello, creyendo que esos deseos nos hacen indignos. Pero Silas dice algo liberador. El deseo no te hace impuro, te hace humano. Incluso los grandes maestros desearon, dudaron, se sintieron frágiles. El punto no es eliminar el deseo, sino mirarlo con ternura. El deseo muchas veces es un disfraz de algo más profundo. La riqueza no se ansia por el oro, sino por la seguridad. El reconocimiento no es pura vanidad, es una herida que quiere ser vista. El deseo de poder puede ser el eco de una vida en la que fuimos invisibles. Si luchamos contra esos deseos, crecen como monstruos ocultos. Si los miramos con ternura, como un niño asustado, se desarman. Entonces dejan de gobernarnos y se convierten en maestros que nos muestran dónde duele y qué necesitamos sanar. Quizá la enseñanza práctica aquí sea esta: no te avergüences de lo que deseas. Míralo de frente, pregúntate qué necesidad real esconde y acompáñalo con compasión. El hombre que acepta su sombra es el único que puede caminar hacia la luz sin ser devorado por ella. El caminante murmuró con pesar: no siento consuelo con tus palabras, Silas. No busco que me convenzas, pero es mi ego quien me impide ver. Sé que en lo absoluto todo se equilibra, pero la herida de la desigualdad sigue fresca y me angustia más que el deseo de haber tenido más. Necesitaría un tiempo que ya no tengo, porque este bosque es el puente hacia la luz, y me queda el pesar de no haber sido más virtuoso en el plano terrenal.
Silas respondió con ternura infinita. No estás aquí para ser convencido, ni siquiera para ser consolado. Estás aquí para ver, y estás viendo, caminante. Aunque duela, estás viendo. ¿Crees que los virtuosos no sangran? Virtuoso no es el que nunca cayó, sino el que al caer se hizo más humano, más compasivo, más verdadero. Pero ya no tengo tiempo, susurró el caminante. Este es mi final. Es tu final de esta forma, dijo Silas, pero no de tu esencia. Lo absoluto no mide tu vida por logros ni por culpas, sino por lo que tu alma alcanzó a tocar, a comprender, a amar, aún en la duda. El ego te hace creer que llegaste tarde, pero nadie llega tarde a lo eterno. Tú crees que no fuiste virtuoso, pero dime, ¿quién camina hasta aquí con la herida abierta y sin ocultarla? ¿Quién pregunta con el alma desnuda, sin orgullo ni máscaras? Eso, caminante, también es virtud. Si hoy sientes angustia es porque estás despierto. El que duerme no se lamenta. Solo el que ve el valor de la luz se duele de no haberla abrazado antes, pero verla, siquiera al final, es ya una forma de redención. Silas nos recuerda aquí que la virtud no consiste en no caer, sino en lo que hacemos después de la caída. El caminante se angustia porque siente que no ha sido lo bastante virtuoso, que llega tarde. Pero la respuesta es liberadora. Nadie llega tarde a lo eterno. Ver la herida ya es un paso. Preguntar con honestidad, sin máscaras, ya es una forma de virtud. Porque el que se lamenta es el que está despierto, el que ve el valor de la luz, aunque sea en el último instante, ya ha comenzado a redimirse. Este es un mensaje muy práctico para nosotros. No niegues tu herida, pero no la conviertas en condena. Acepta que has deseado, que has caído, que has dudado. Y entiende que todo eso no te aleja de la luz, sino que te enseña a buscarla con más verdad. Lo absoluto no mide tu vida por los logros que conseguiste, ni por el oro acumulado, ni por la fama que tuviste. Mide tu vida por lo que tu alma aprendió a amar, aun en medio de la duda. Si hoy llevas la herida abierta, pero sigues caminando, ya has encendido una antorcha que no arde, sino que guía. Con esta reflexión cerramos el quinto episodio del Caminante del Bosque. Hoy hemos hablado de la herida del humano, de la injusticia, del deseo, de la virtud y de la redención. Y nos llevamos una certeza. Nadie llega tarde a lo eterno. Gracias por acompañarme una vez más y hasta el próximo episodio.